Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y desciende, danos tu fuerza, Espíritu de Dios. Hoy queremos recibir tu gracia, tu palabra. Hoy queremos, Señor, disponer nuestro corazón y dejarte entrar, obrar, y dejarte, Señor, darnos lo que quieras darnos. Amén. Como dice entonces. Y entonces, la vueltita. Eso. Como dice, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Vamos a pedir, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a Dios. Dile vos, ¿cómo es? Ven, ven, ven. Eso. Ven, 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 acércate a apoderate. Con fuerza y con fe. Los que esperan, a ver si tomamos cosas, ¿sí? A ver, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como bien, como las águilas, tus alas levantarán, ¿ves? Dice la canción, estamos buscando un avivamiento. ¿Cómo dice? Estamos buscando un avivamiento. Estamos buscando el poder de Dios. Eso, el poder del... ¡Sin miedo! El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Otra vez, el poder del Padre. ¿Tiene más? El poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu. Y la canción dice, sopla, sopla, sopla Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla sobre mí, sopla, sopla Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla sobre
poderosa para interceder. Son leyes que huelen todo lo que nos sirve, todo lo que es pecado y oculto que hay en mí. ¿Se animan a decirle eso al Señor? Sí, sí, total, ni siquiera yo sé todo eso, Señor, Él nomás sabe. Una parte por lo menos, ¿eh? Como dice, son leyes que huelen fuera, todo lo que nos sirve, todo lo que es pecado y oculto que hay en mí. Sopla, sopla, sopla Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla ahora sobre mí, sopla, sopla, sopla Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla ahora sobre mí. Vamos de vuelta al principio, ¿eh? Estamos buscando avivamiento, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Ustedes, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Sopla, 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 sopla Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla ahora sobre mí, sopla. Todo lo que nos sirve, todo lo que es pecado y oculto que hay en mi fuerza, soplanos fuera. Todo lo que nos sirve, todo lo que es pecado y oculto que hay en eso. Ven, 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 más. Ya vamos a orar, ¿eh? Ven. Ahora, de corazón les digo. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate, clamamos. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, venga el Señor. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros en esta tarde reunido en tu nombre. Ven a llenarnos de tu presencia, Señor. Baja con toda fuerza y con todo poder y llénanos de ti. Ven y habita en nosotros, Señor. Ven y habita en esta asamblea. Ven, Señor, que hoy vinimos a buscar de tu presencia y llénanos de ti, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven sobre nuestro hermano Marino, Señor. Llénalo de ti. Ven, Señor, asístelo para que Él pueda transmitirnos esa riqueza que tú regalaste, Señor. Aumenta en Él esos dones, Señor, para que nosotros podamos gozar de esa presencia divina que tú lo regalaste. Asístelo, Señor. Amén. Úngelo. Renueva todo su ser, renueva todos sus dones, Señor. Y haz una persona nueva para que nosotros podamos gozar de ti, Señor. Y te alabamos y te bendecimos. Te adoramos por su vida, Señor. Gloria y alabanza a ti por todo lo que le regalaste, por todo lo que tiene, Señor. Por su familia, por su entrega a ti, Señor. Bendito y alabado sea. Por todas las obras grandes que hiciste en él, Señor. Bendito y alabado sea. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores.
Gracias, Señor, por todas las maravillas que me regalaste para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Malena. Y buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a un nuevo taller de esta escuela de oración e intercesión, Jesús, Señor y Maestro. Y quiero dedicar esta hora que vamos a tener de enseñanza, de oración, a dos hermanas muy queridas, que por motivo de salud no se pueden hacer presentes. Las dos son María. María Irene y María Teresa, pidiéndole a Papá Dios que pronto recuperen su salud y nos puedan acompañar en esta escuela de oración e intercesión. Y hoy el tema que vamos a hacer referencia son los carismas en intercesión. Y el lema que nos mostró el Señor en oración para esta tarde era: ánimo, darás testimonio de mí. Es lo que le dice a Pablo cuando está encarcelado en Jerusalén después de comparecer ante el Sanedrín. Y por las gracias que el Señor le había dado a Pablo, él se da cuenta que allí había fariseos y se surge una gran discusión y provoca que el capitán romano lo regrese otra vez a la cárcel, ¿no? Y esa noche el Señor le dice a Pablo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, tendrás que dar testimonio también en Roma. Y de eso se trata la renovación, de dar testimonio de lo que hemos visto y oído, y también lo que hemos vivido, porque no hay mayor y mejor prédica que es la de dar testimonio. Y necesitamos la gracia de Dios para hacer testimonios en la vida, para continuar con la obra que Dios viene realizando. Y esa obra el Señor la hace a través de los carismas. Si entendemos que la gracia es el amor de Dios Padre que lo derrama en sus hijos queridos, los testimonios forman parte de esa gracia. Y Papá Dios está ansioso de que nosotros pidamos esas gracias para que Él pueda completar el plan que tiene en cada uno de nosotros a través de esos carismas. En la intercesión oramos al Padre con Jesús en el Espíritu Santo, y entonces, si es el Espíritu Santo que ora en nosotros, se tienen que manifestar los carismas. Está en nosotros abrirnos para que esos carismas, esas gracias que Papá Dios está derramando,
se canalicen a través de nuestra oración. Cedric Windel nos dice que todos hemos recibido a través del Espíritu Santo por el bautismo y la confirmación entre 3 y 5 carismas que son complementarios entre sí, de acuerdo al plan que Papá Dios tiene en nosotros. Fíjense qué hermoso, ¿no? Que tan solo porque nuestros padres, aunque no tengan fe, cumplan con llevarnos y bautizarnos, nosotros recibimos esos carismas. Aunque cuando niños fuimos a la confirmación y no teníamos fe, el Padre Obispo nos impone la mano, nos unge con aceite y volvemos a recibir más carisma. A pesar nuestro, Papá Dios derrama su gracia en nosotros y no nos damos cuenta. Por eso es buena la intercesión de los padres, la intercesión de los abuelos, sobre los hijos, sobre los nietos, para que estén predispuestos a recibir esa gracia que el Señor le está dando y puedan utilizar esa gracia para cumplimentar con la voluntad que Dios Padre tiene, con el plan que Dios Padre tiene en cada uno de nosotros. Cuando entramos en la intercesión, cuando somos nuevitos, nos damos cuenta que hay circunstancias que son complejas, que son difíciles, que no las podemos superar sin la intervención de los carismas. Y es por eso que es necesario que en los grupos de intercesión, en los ministerios de intercesión, se pida constantemente por carismas, por una nueva efusión del Espíritu Santo en los grupos de oración, de intercesión a través de los carismas. Esos carismas son los que nos vienen a ayudar y nos auxilian para que continuemos en el camino que Papá Dios tiene trazado, tanto para nosotros como para el grupo de oración de intercesión. Y más ahora que estamos inmersos en esta guerra espiritual, así como el mentiroso tiene sus planes, los carismas nos ayudan a revelar cuáles son esos planes. Y nos dan a conocer además el plan que Papá Dios tiene con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Papá Dios? Para que podamos encauzar el camino nuevamente y no caer en las trampas que nos tiene el mentiroso. Varios autores recomiendan que los grupos de intercesión, al menos 2 veces al año, especialmente cuando se hacen los retiros, donde se presenta el programa anual, ¿sí? o durante el segundo semestre, cuando ya venimos medio cansados por el transcurrir del año, se reúne exclusivamente a pedir por carisma, a pedir una nueva efusión, un nuevo bautismo para el grupo de oración, para los integrantes del grupo de oración, para rejuvenecer los carismas, para aliviar las cargas. Y todo eso Papá Dios lo hace por amor. Papá Dios nos vive seduciendo. Papá Dios nos vive llamando. Y muchas veces como Adán nosotros escuchamos, nos escondemos. Porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza. Y Papá Dios lo único que quiere es como el papá del hijo pródigo. Volver a darle una túnica blanca, sandalias nuevas, el anillo que lo perdimos en el mundo. Y es por eso que ustedes saben mejor que yo, esa oración que reza: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
cuál será el amor del Espíritu Santo si no es el amor del Papá Dios, el amor de Jesús, el amor de Mamá María, porque no hay Pentecostés sin esta María. Y a María muchas veces la recordamos allá cuando finaliza la oración con un Ave María, en lugar de tenerla presente en la oración. Así como estuvo en Pentecostés, protegiendo, cuidando a los apóstoles, también está María intercediendo por el grupo de oración. Y es necesario reconocer en María sus méritos de intercesora y volver a rezar: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos, porque el corazón de tus hijos está hecho a la medida del amor de Dios. Y es por eso que nuestro corazoncito siempre anda cediendo, anda buscando en el mundo tesoros, amores que lo llenen, pero no lo satisfacen, porque él tiene necesidad de amor verdadero, de ese amor que se entrega, de ese amor que rompe las cadenas, que te hace libre, para subirte, para sumergirte en las profundidades del amor de Dios. Y allí te haces esclavo de ese amor, en tu libertad, esclavo del amor de Dios. Y ese es el único amor que enciende los corazones, que es capaz de contagiar. Y es por eso que vemos la sociedad que vivimos, egoísta, mirándose su propio ombligo, sumergido en sus problemas. En cambio, el amor que nos da Dios te hace dar, porque la palabra dice: al que más tiene, más se le dará. Amén. Y eso es el amor de Dios, darse para poder recibir más de amor. ¿O acaso María era llena de gracia cuando la saludó el ángel? No estaba llena de amor. Y siguió dando amor incluso hasta el pie de la cruz. Los carismas los podemos clasificar en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios se manifiestan de forma permanente en la persona que los recibe. Para ello vamos a ir nombrando algunos de estos carismas. Como decía el padre Emiliano Tardí, los carismas son 50, porque no se los puede contar. 50. Porque el amor de Dios es tan infinito, es tan grande, que se reúne allí todos los carismas. Y según la necesidad, la oportunidad, la voluntad del Padre, Él lo da. Y el primer carisma que vamos a mencionar es el carisma que nos reúne aquí ahora, el carisma de la intercesión. La persona, el hermano que recibe esta gracia, posee una oración intensa y sostenida por los demás. Tiene la sed de orar por los demás. A través de él, el amor de Dios se da, también se da su providencia, se da su libertad, y va alcanzando a todo aquel que lo necesita. Todo aquel que Papá Dios quiere darle algo, lo hace a través del intercesor. Este es el carisma que marca a los intercesores. Y aquellos que lo reciben lo asumen a esto como una vocación. Muy difícilmente el que recibe este carisma lo abandona. Es muy difícil. Una vez
vez que lo recibe, empieza a practicar ese músculo de la intercesión y cada vez se hace más poderoso, se acrecienta. Y estos hermanos tienen ciertas particularidades que para él es natural. Y ya creo que Norma lo dio cuando ella dio su enseñanza, ¿sí? Tienen el gusto natural por el silencio, la quietud, la contemplación. Se sienten muy fortalecidos después de pasar largo tiempo en oración, especialmente en la contemplación o la adoración ante el Santísimo. Tienen una sensibilidad muy fina. Ven la huella de Dios en aquello que el resto no lo vemos. Ante situaciones cotidianas o malas noticias que hacen enojar al resto, él encuentra allí un motivo para orar. El intercesor, yo le digo, tiene ese ojo de halcón, ese ojo de águila que le da el Espíritu Santo, que le sirve para elevarse, ¿sí? Porque necesita elevarse en el Espíritu para descender en las profundidades de la voluntad del Padre. Y él va observando cuando va en el transporte público, cuando va caminando, cuando hace alguna cola, espera, cuando está esperando el turno en el médico, ahí en el hospital. El intercesor no empieza a whatsappear. El intercesor está mirando. Está esperando que el Papá Dios le diga, mira aquella criatura, mira aquel mi hijo. Y te sorprende, Papá Dios. Porque sería lo más fácil decir, bueno, mira, yo tengo el número 18, el médico todavía no llegó, por favor, Señor, sanalo a todos, así me atienda a mí primero. ¿Sí? Sería lo ideal. Pero el intercesor se prende de su rosario, aunque no lo rece, porque él sabe que ahí está tomado de la mano de Mamá María, de la Madrecita Inmaculada. Y espera como esperó María, a ver qué le muestra el Señor. Y el Señor te llega a sorprender porque te dice, orá por la administrativa. Por la administrativa voy a ver si está sana. Pero la administrativa es la que recibe a todos. Es la que tiene que escuchar, la que tiene que tener paciencia, la que tiene que pelearse con la situación porque las obras sociales no responden, porque el médico no llega, con la impaciencia de todos los que están allí, con los enfermos, los acompañantes. Y Papá Dios te dice, mira, yo le quiero dar paciencia. Yo le quiero dar el don de la escucha. Después te le muestra otro. Dice, fíjate, está recorriendo médicos y médicos, hospitales y clínicas, y no aciertan todavía con la enfermedad que tiene. Necesita un diagnóstico, porque es como la hemorroísa que pasó tantos años. Y yo le quiero hoy, quiero darle esa gracia hoy. Pero para eso el intercesor tiene que estar atento a la escucha del Señor. O aquel otro que no tiene dinero para los remedios o que busca remedios que son difíciles de conseguir porque no se fabrican en el país. O aquel otro que está solo. ¿Cuántas personas van solo al médico? Y necesitan ese amigo, ese hermano, ese pariente donde apoyarse, ese bastón para compartir no solamente su dolor, su enfermedad, para compartir todo lo que tiene en su corazoncito. Y todo eso te va mostrando Papá Dios al intercesor. Y es por eso que el intercesor tiene lo que yo le llamo ese ojo de halcón, ese ojo de águila del Espíritu. También es normal que Papá Dios lo despierte en la noche.
Y a muchos le habrá pasado que lo despierta. Y lo emociona orar por una determinada situación, por personas que no conocemos, personas de otras ciudades, de otros países, de otros continentes. Y Papá Dios, al igual que Abraham, cuando todavía era Abraham, sin H en el medio, lo llamó en el sueño y le dice, Abraham. Y Abraham le dice, Señor Yahvé, ¿qué quieres darme? Y es lo mismo que le dice el intercesor, Papá Dios, ¿qué me quieres dar ahora? ¿A quién le tengo que entregar algo que tú quieres? ¡Qué gracia! Y eso se complica un poquito con los que somos casados, ¿sí? Porque en las primeras noches que te despierta Papá Dios, es complicado explicarle al otro día a nuestra esposa, a nuestro esposo, no, es Dios que me despertó. Y todas las noches va a ser lo mismo. Y es la voluntad de Dios. Y allí cuando el Señor te despierta, te emociona orar por un alma que está pronta a partir, por esos moribundos que están en pecado mortal y no van a recibir los sacramentos. Y allí es bueno que el intercesor ya se sepa algunas oraciones dadas por el propio Señor, por oraciones místicas, dadas por el ángel, por la Virgen, para esas oportunidades. Oraciones que normalmente están en los libritos de oración que tenían nuestras abuelas, nuestras mamás. Yo no digo que no hagan oración espontánea, vocal, ¿no es cierto? Pero también tener esas almas que están allí para ser utilizadas. Por ejemplo, la de Santa Brígida, Santa Gertrudis la Grande, ¿sí? Cuando el alma está pronta a partir. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo, en unión con las misas que se celebran en el mundo hoy, por todas las benditas almas del purgatorio. Recibe esta alma, Señor, ten misericordia. Dale la paz, dale tu paz y que brille para ella la luz que no tiene fin. Oraciones sencillas. O cuando el Señor nos emociona orar por alguien que está siendo tentado con adicciones o algún intento de suicidio. Allí podemos tomar, hay varias oraciones, sí, pero hay una que es muy fácil, muy sencilla, que es la que le da el Señor a Bernabé, al vidente de Ruanda, el que el Señor le da la coronilla de la divina, de la preciosísima sangre, ¿sí? Que dice, el mismo Jesús se la dictó a él, y le decía a Bernabé, no deben temer por los numerosos agentes del enemigo. Hijitos míos, simplemente ofrezcan las llagas, dolores y la sangre de la mano izquierda. Y lo verán desaparecer como ceniza. Oración sencilla, que tiene el poder de haber sido dado por el propio Jesús. Y así un montón de oraciones más, que seguramente ustedes saben muchas más que yo, especialmente aquellas que son muy adictas a rezar el rosario. El próximo carisma es el de la fe extraordinaria. Hay una virtud de la fe que no es dada en el bautismo, y todos estamos llamados a ejercitarla, ¿sí? Pero los que reciben esta gracia de la fe extraordinaria es una persona que toma riesgo, porque yo le digo que es esa persona que se monta en la bicicleta de la fe y se va por la autovía de la voluntad de Dios. Lo único que hace es pedalear.
Porque papá Dios ya le mostró la meta. Papá Dios ya le dijo, esta es la gracia, tú lo único que tienes que hacer es pedalear la bicicleta de la fe. No le interesa si va por camino de cornisa, si camino de pendiente, si la puesta es dura, si va por una llanura. Es lo único que hace el hermano que recibe este don de la fe extraordinaria, es esperar en la bicicleta de la fe. Porque sabe que el papá Dios ya se lo mostró. Papá Dios se lo va a conceder. Porque papá Dios lo ama y siente el amor. Estos hermanitos que reciben esta gracia sienten como una explosión de amor del Señor. Y no hay obstáculos que los detengan. Y si el obstáculo es muy pesado, muy alto, el puente que se cayó y no lo puede atravesar porque el río viene muy crecido, espera en fe en el Señor, porque Él sabe que a su tiempo Dios va a cumplir su promesa. Cuando papá Dios lo disponga, Él va a atravesar ese obstáculo, va a atravesar ese río. Construirán un puente nuevo, se secará el río, pasará por encima de las aguas. Pero Él espera confiar. Cuando el resto tenemos miedo, dudamos, Él sigue creyendo. Porque papá Dios ya le mostró cuál es la gracia que le quiere dar a aquel hermano a través de Él. Vamos a este don que es muy nuestro de la escuela, ¿sí? Que es la profecía. Esta gracia de la profecía como don ordinario se puede observar que quien lo tiene vive teniendo situaciones proféticas. Anunciar, pronunciar y denunciar. O haciendo gestos proféticos de modo muy natural. Y para ejemplificar esto, vamos a tomar a Juan el Bautista. El anunciar. Dice la definición que es tener la palabra de Dios justa y exacta en el preciso momento para quien necesita escuchar. La palabra justa y exacta en el preciso momento para quien necesita escuchar. Y cuando a Juan el Bautista le preguntan ayer por el Evangelio de Juan en el capítulo 1, le dicen, ¿quién eres tú? ¿Sos el Mesías? ¿Qué profeta sos? Los que habían sido enviados por los sacerdotes. Juan le dice, lo que ellos necesitan escuchar, le dice, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto. Enderecen su camino. Es lo que esas personas necesitaban escuchar. Ahora bien, ¿está en la persona que escucha hacer caso o no? ¿Tomar ese anuncio o no? Pronunciar es mostrar lo que Dios está diciendo en el hoy sobre una persona o situación. Y volvemos a Juan el Bautista. También en el capítulo 1, cuando lo ve venir a Jesús allí en el río Jordán, le dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Muestra lo que está diciendo papá Dios sobre quién es Jesús. El Cordero lo identifica, el Cordero de Dios. No dice ese es Jesús, el de Nazaret, el hijo de José y María. No. Le dice, a él es el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo.
Y viene la última definición, que es la más complicada, la que se debe hacer con mucha prudencia, sobre todo cuando tenemos que hacerlo en el grupo de oración y a personas muy queridas, que es el de denunciar. Es no callar lo malo o injusta de una situación. No callar lo malo o injusta de una situación. Y nuevamente tomamos a Juan el Bautista, cuando le dice a Herodes, después de haberse puesto en concubinato con Herodías, la esposa de Filipo, su hermano, ¿qué le dice? La ley no te permite tenerla como esposa. Y esa es la razón por la cual después Herodías pide la cabeza de Juan. Pero el profeta debe denunciar, no debe tener miedo, no tiene miedo, porque anuncia la verdad. Aunque eso le cueste caro, le cueste pelearse, que lo separen, que lo aparten, el profeta cuando denuncia, lo hace con la verdad de Papá Dios. Normalmente cuando estos hermanos que tienen esa gracia de la profecía hablan, lo hacen y levantan no solamente a la persona, sino a todo el grupo, a toda la comunidad. Quien recibe esta gracia la hace crecer en la contemplación y está muy abierto a recibir las palabras de conocimiento, es decir, lo que Dios revela que está sucediendo, o de sabiduría, lo que Dios revela que quiere hacer. Y lo hace a través de imágenes, locuciones interiores, pensamientos, palabras de profecía. Y esto también, la profecía lo puede suceder cuando hacemos la oración personal. Y antes que me olvide, acá podemos hablar que se unen dos carismas, el de la intercesión y el de la profecía. La intercesión y la profecía, para hacer la intercesión profética, que es a lo que todos estamos llamados, todos los intercesores, a hacer intercesión profética. Él nos muestra lo que Papá Dios quiere regalar a una persona, quiere dar a un hermano. Muestra Papá Dios por qué tenemos que orar antes de que ocurran los hechos. En la intercesión profética, Papá Dios te muestra antes de que ocurran los hechos por qué tenemos que orar. Y antes decíamos que los frutos de esa oración de intercesión profética los veíamos al día siguiente en los títulos de los diarios. Y eso quizás por ahí demuestra la edad que tenemos, ¿no? Porque los diarios prácticamente ahora siguen existiendo, pero no lo leemos, sino que buscamos rápidamente en internet. Y Papá Dios nos sigue anunciando los frutos de esa intercesión a través de los medios de comunicación. Y qué belleza que es que Papá Dios, yo les invito a que cierren por un instante los ojos. Se vean ustedes interiormente cada uno así como está. Y digan, Señor, ¿de veras tú me vas a utilizar a mí como canal de tu gracia? Mira cómo estoy. Mira cómo soy. Mira de dónde vengo. Pero confiadamente dile como dijo Abraham.
Yahvé, Papito, Dios bueno, Dios misericordioso, ¿qué quiere darme hoy? Porque Papá Dios está esperando que nosotros le digamos eso. ¿Qué quiere darme hoy en esta tarde? Cuando el sol cae, cuando todos regresan a sus hogares buscando el descanso. Yo te pregunto ahora, Papá Dios, ¿qué me quieres dar ahora? ¿Qué me quiere emocionar ahora? Y en fe les digo, hermanos míos, que Papá Dios va a responder. Amén, amén, amén. Vamos con el próximo, no sé cómo estamos de tiempo. El discernimiento de espíritu. Vamos más rápido porque me parece que me estoy... 56. Quien recibe esta gracia del discernimiento de espíritu de forma permanente siempre ayuda a esclarecer las distintas situaciones, a arrojar luz sobre una situación en particular. Por eso es importante que en los grupos de oración, en los grupos de oración de intercesión, se escuche a todos. Que todos, cuando llegue el momento de discernir, todos digan lo que han sentido, lo que han vivido, ¿sí? Porque en el discernimiento se arma el rompecabezas que fue la oración. Y es necesario que allí alguien tome nota, ¿sí? Tome nota. Quien recibe esta gracia de discernir pasa largos ratos en presencia del Señor. Necesita de estar ante la presencia del Señor, porque allí es donde se somete a la voluntad del Padre, a los dones del Espíritu Santo. Y normalmente este don, esta gracia, emerge del don de sabiduría. Y es por eso que es necesario regar de forma permanente para que no nos ocurra como al rey Salomón. ¿Recuerdan cómo terminó el rey Salomón? Bueno, busquen porque no tengo tiempo. Siempre el discernimiento cuando viene del Señor nos tiene que dejar paz, comunión y gozo. Tienen que estar esos tres elementos reunidos. La confirmación viene con el cumplimiento de la palabra recibida y por los frutos. Cuando el discernimiento viene de Dios. Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestro deseo, por nuestra voluntad, por nuestra necesidad, porque sabemos que el hermano está enfermo, ¿sí? Y decimos cosas que no vienen de Dios. Es necesario allí la presencia de aquellos hermanos crecidos en la fe, para que ayuden sobre todo los nuevos, los que recién se integran al grupo, no solamente a que hablen, a que digan cómo han vivido la oración, sino también a guiarlos, ¿sí? en ese discernimiento. Mi abuelo tenía un dicho que es muy aplicable para esta gracia, que decía: pocos llegan a viejo y mucho menos a sabio. Porque no se trata de vivir mucho tiempo, sino se trata de un don, el don de la sabiduría. Y por último llegamos al don de lengua, que es el más ordinario, el más común de todos. Cuando recién nos iniciamos y nos dicen que vamos a hacer el seminario de vida, ¿sí? Y todos nos emocionamos, ¿o no? ¿Quién nos emocionó porque dice, no, yo quiero recibir el don de lengua? ¿Sí o no? Todos queremos recibir ese don, ¿sí? Y después como que lo recibimos, es como que
lo dejamos de lado, ¿sí? Es como que no le damos importancia. Pero para el intercesor es muy importante. Es muy importante. Este don se presenta en varias formas y puede darse como lenguaje o como canto, ¿sí? Las lenguas privadas, como oración, no necesita ser interpretada, ¿sí? Porque es lo que dice Pablo, que las lenguas incrementan o aumentan, hacen crecer espiritualmente a la persona, ¿sí? Porque es la persona, el individuo que se comunica con Papá Dios. Y también este don debe ser guiado por los hermanos mayores para no provocar alteraciones en la oración, porque por ahí nos sentimos eufóricos y creemos que estamos en la cancha de fútbol, ¿sí? Y cantamos esos cantos en lengua que al final terminan molestando, perturbando a la oración. Y es recomendable que aquellos guías, aquellos servidores, hermanos mayores en la fe, guíen a los hermanos que han recibido este don, ¿sí? Las lenguas públicas es en realidad una forma extraordinaria del carisma de profecía, ¿sí? Porque la lengua pública necesita ser interpretada. Son los mensajes o las profecías que Papá Dios quiere dar al grupo o a una persona. Las lenguas públicas no se manifiestan normalmente en la oración individual. Y por último vamos a la interpretación de lenguas, que es la gracia que permite ser canal de la verdad de Dios, de su dirección o motivación para la persona o la comunidad. Dice la persona que tiene esta gracia, nos relatan que al escuchar las lenguas, escuchan en simultáneo en su corazoncito algo entendible, ¿no? Que inmediatamente lo asocian a lo que está hablando el hermano o la hermana en lenguas, ¿no? Yo le decía hoy que el don de lengua es más que importante en la intercesión, sobre todo cuando en la oración personal estamos a la espera del Señor. Estamos esperando que el Señor responda en el Santísimo, en el Sagrario o en el altarcito de casa. Y allí es bueno la oración de lengua. Y que esa oración en lengua continúe en un canto en lengua. Porque el canto en lengua te eleva, y te va sumergiendo lentamente en la voluntad de Dios y te lleva a las profundidades de su amor. Y allí es donde tú te haces niño y balbuceas palabras y cantos que solo Papá Dios entiende. Y Papá Dios se goza tanto allí, porque tú te has hecho niño en su brazo, en su corazoncito, y te concede lo que quieres. Porque estás jugando con sus cabellos, estás acariciando sus cachetes, estás acariciando su oreja, porque sos un niño. Y eso únicamente es posible en el canto en lengua, cuando navegas allí profundamente en el amor del Señor. Y es por eso que aquellos hermanos que no tienen este don, los hermanos que guían los grupos de oración de intercesión, tienen que hacer esa reunión y pedir, ¿sí?, que el Espíritu Santo derrame en estos hermanos ese don tan preciado y tan útil para los intercesores. Y finalizamos con los dones extraordinarios, los carismas extraordinarios, las gracias extraordinarias, que no son otra cosa que los carismas que mencionamos anteriormente, sino que son los que se dan no todos los días,
sino que se dan extraordinariamente por una oportunidad, por un momento, por una situación especial. Papá Dios le da ese carisma de fe extraordinaria, de don de lengua, de interpretarla, de profecía, de fe, por un instante, por una oportunidad, porque quizás no haya en ese momento ese carisma dado a alguno de los hermanos. Entonces Papá Dios te utiliza con ese carisma para que tú seas ese canal de gracia. Y es por eso que es tan misericordioso nuestro Señor, que en el grupo de oración distribuye los carismas según su voluntad. Y yo digo que es tan misericordioso porque nos cuida. Porque se imaginan si Marino tuviese todos los carismas, me inflaría de orgullo, de vanidad, de soberbia. Y es por eso que Papá Dios es misericordioso y a cada uno le da 1 o 2 carismas y lo va distribuyendo en el grupo de oración. Resguarda nuestra humildad, Papá Dios. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Habla? Bueno, nos vamos entonces. Dice San Agustín en el libro de las Confesiones, en aquel poema oración: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y nos quedamos siempre con esa frase, ¿no? Pero ese poema, esa oración concluye: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dígame si no es la oración de un intercesor. Dame lo que me pides, Señor, y pídeme lo que quieras. Ánimo, te dice el Señor, darás testimonio de mí. Dame, Señor, lo que quieras. Yo quiero ser ese canal. Yo quiero ser ese que tú paras en la brecha, aquel que tú pones en lo alto para vigilar según tu voluntad, para descubrir cuáles son las gracias que tú quieres dar a tu pueblo. Revísteme, Señor, de esa gracia que tú quieres hoy regalar a cada uno de nosotros, Señor. Y no te preocupes por tu vestido, por tu sandalia. No te preocupes si no tienes tiempo. Porque Papá Dios no tiene tiempo. Porque Él es el tiempo. No te preocupes si no tienes amor, porque Papá Dios te colma de amor. No te preocupes por tu pasado, porque es un Dios que perdona y olvida. Es un Dios que quiere regalar las gracias. Tiene una eternidad de gracias. Y muchas veces esas gracias se pierden porque nadie las pide, porque nadie las quiere recibir, y si las reciben no las utiliza. Por eso, Papá Dios, yo te pido hoy, danos eso que tú quieres que demos. Danos ese corazón generoso que quieres recibir para dar. Danos esos carismas que hablan en los Hechos de los Apóstoles, que hablan los apóstoles, que hablan tantos santos como el de San Francisco hoy en su día. Pero dame también, Señor, la humildad, para que no se esconda la vanidad, ni el orgullo, ni la soberbia en algún rincón de mi corazoncito. Dame, Señor, de ese amor que rompe todas las cadenas. Esas cadenas del egoísmo que solo me llevan a pedir por mí y por mis familiares. Esas cadenas que me encarcelan
y no me dejan ser libre, me hacen tener miedo de pedir, me hacen tener miedo de interceder porque tantas cosas me han dicho de los intercesores, que son los primeros que son atacados. Dame esa valentía, Señor, para montarme en la bicicleta de la fe y pedalear en la autovía de tu voluntad, Señor. Dame, Señor, lo que quieras que yo dé. De tu Espíritu, Señor, es arriba. En alas de tu Espíritu, Señor, mucho más alto. En alas de tu Espíritu, Señor, es arriba. En alas de tu Espíritu, Señor, mucho más alto. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y nos despedimos de los hermanos que nos siguen por los medios de comunicación, anunciándoles que la próxima enseñanza va a ser el 1 de noviembre, el primer lunes de noviembre, el primero justamente cae 1 de noviembre. Que el Señor, que el Padre bueno, que el Señor de la misericordia nos dé su paz, colme de bendición en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.